Vamos a ponerlo. Ya, empezamos entonces. Ya, entonces, eh, primero, bueno, obviamente hoy día vamos a hablar de enfermedades obstructivas y restrictivas del pulmón. ¿Ya? ¿Alguien me podría decir cuál es la diferencia como más grande o clásica entre enfermedades obstructivas y restrictivas? ¿A ¿Alguien se les ocurre? Una es En durante la relación. inspiración y la otra en la expiración. Perfecto, ¿cuál es cuál? La obstructiva era de la expiración y la restrictiva de la Perfecto. inspiración. Perfecto. Se correlaciona también con lo que vemos también en semiología, cuando hablamos de las sibilancias, si se acuerdan de las sibilancias, habitualmente son expiratorias. De hecho, cómo van avanzando, cuando les he dicho cuando hemos tenido pacientes asmáticos, cuando hablamos de obstrucciones, eh, primero van en lo expiratorio y luego a lo inspiratorio. De hecho, cuando estoy hablando de inspiratorio es porque está ya avanzando. La obstrucción ya tiene un tiempo de obstruido, por así decirlo, las vías. Ya, eso va a depender de cuál sea la patología. Pero, por ejemplo, en un asma, si tengo mucho tiempo, se va a ir transformando en una inspiración, o sea, en una sibilancia, por ejemplo, no solamente expiratoria, sino que también inspiratoria. Entonces, la obstructiva, tal como decía su compañero, es la limitación a la salida del aire o la expiración, ¿ya? Y las restrictivas son la limitación a la entrada, ¿ya? Que, o recordemos un poquito más del proceso ventilatorio. Está compuesto obviamente por dos fases, la inspiración y la expiración, permitido por los cambios de presión, que no nos vamos a meter ahí para no alargar la clase, sino pensé hacerlo, pero después para no hacerla tan densa. Y del aire movilizado podemos medir dos cosas, el volumen, o los volúmenes distintos, y el flujo, ¿ya? Vamos a ver qué es cada una. ¿Cuál sería el mejor instrumento o examen, esa AES-1, para medir y clasificar la enfermedad obstructiva y restrictiva? Lo dije recién cuando estaba hablando antes de la clase, pero ¿cuál se le ocurre? ¿Qué enfermedad se le ocurre? O sea, examen. La espirometría. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, vamos a hablar un poquito de espirometría, ¿ya? Más para introducir y poder diferenciar ambas, ¿ya? Pero para eso necesitamos hablar de los volúmenes pulmonares, ¿ya? En el dibujo siguiente, el que están viendo acá en esta diapo, podemos ver los distintos volúmenes, entendiendo que las ondas pequeñas, las que aparecen acá, son el volumen corriente o lo que respiramos normalmente, ¿ya? Habitualmente no estamos inspirando profundamente ni expirando forzadamente. Estamos con como un ciclo más o menos limitado de nuestra capacidad finalmente, ¿ya? Y ese volumen corriente es el que vemos acá, ¿ya? ¿Por qué nos importa saber todo la capacidad que tenemos para respirar? Porque esto así se va a tomar finalmente la espirometría. La espirometría lo que va a hacer es medir nuestra capacidad completa, ¿ya? Por eso hablamos de los volúmenes. Mide la capacidad vital que tenemos y la capacidad vital es lo, lo que más o la diferencia entre lo que más podemos inspirar hacia arriba y lo que más podemos expirar hacia abajo, ¿ya? Entonces, toda esa diferencia es nuestra capacidad vital. Y ahí es importante recordarlo porque se va a correlacionar con lo que medimos también en la espirometría, ¿ya? El resto no me importa tanto para esto, ya para lo que estamos hablando. Principalmente quiero que se acuerden de lo que inspiramos como completo, como capacidad vital, ¿ya? En términos de volumen, teniendo en cuenta también que hay un cierto volumen que nunca lo eliminamos finalmente de nuestros pulmones, que es el volumen residual, ¿ya? Para que tengan una idea, que habitualmente está en este espacio muerto que seguramente hablaron en fisiología. Ya. Por otra parte, ¿qué es el flujo? ¿Ya? El flujo es el volumen de un fluido movilizado en un tiempo determinado. Ya. Eso suena muy físico como fórmula, pero en otras palabras es la velocidad en la que se mueve una cantidad de fluido. En este caso, el aire.
¿ya? Entonces, qué tanto fluido se mueve y qué tan rápido se mueve ese fluido, ¿ya? Ese es el flujo, ¿ya? La velocidad a la que se mueve ese aire que estamos entrando a los pulmones y la velocidad a la que está saliendo de los pulmones, ¿ya? Y eso lo podemos ir comparando con la cantidad finalmente de aire. Y aquí eso es, que es lo que finalmente hace la espirometría. Entonces, algunos términos de espirometría para que me vayan entendiendo: la capacidad vital forzada o la CBF o FBC va a variar según lo lean, si lo leen en español o en inglés, ya puede salirles en cualquiera de los dos en los exámenes, o sea, exámenes me refiero en el resultado de una espirometría, en las pruebas, etcétera, ya para que lo tengan claro. Es lo mismo, no se confunden. ¿Ya? Es la cantidad de aire que puede expulsar el paciente en una aspiración máxima, pero luego de haber llenado sus pulmones a capacidad máxima. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Después de una inspiración máxima, lo que yo puedo expirar completamente. ¿Ya? O sea, le pido que inspire profundamente, ¿ya? Hasta lo que más pueda, y luego expire completamente, ¿ya? Eso se hace en varias oportunidades, ya que muchas veces la medición en en el primer espacio o en la primera inspiración no se logra completamente, ¿ya? De hecho, idealmente se pide que sea de pie. ¿Se le ocurre por qué tiene que ser de pie la espirometría o la evaluación de la capacidad vital forzada? Para una mayor expansión pulmonar. Perfecto, exacto. Aprovecho la gravedad en este caso para hacer que descienda más fácilmente el diafragma, y con eso se liberen o se amplíen los campos más inferiores. ¿Ya? Entonces, con eso logro medir la capacidad vital forzada, que es el símil de esto, del término capacidad vital, que finalmente esto es la teoría, ¿ya? Pero la manera de medirlo esto, de lograr esto, es con una capacidad vital forzada, ¿ya? Que es lo que llevarlo a la práctica eso, ¿ya? Entonces, el volumen expiratorio forzado en un segundo, o el BEF1 o el FEB1, cualquiera de los dos, lo mismo que pasa con el anterior, ¿ya? Es el volumen que se logra expirar de manera forzada en el primer segundo de la maniobra, ¿ya? La misma que expliqué anteriormente, la misma que evalúa la capacidad vital forzada, pero yo mido lo que logré hacer en un segundo, ¿ya? En ese primer segundo es importante porque ese va a marcar los patrones que vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Ese va a ir siendo alterado según sea algo obstructivo o sea algo restrictivo. ¿Ya? Y por otro lado, también el último término es la relación BEF1 o sea, con la capacidad vital forzada, ¿ya? Que finalmente, bueno, es una relación, por lo tanto, una división, pero lo podemos llevar a un porcentaje, ¿ya? Entonces, ¿qué tanto porcentaje de esa capacidad vital forzada se puede expirar en el primer segundo? ¿Ya? No sé si me entienden. Si por ejemplo logré expirar un 80%, significa que logré botar todo el aire o sea, el 80% del aire que yo inspiré lo logré botar en el primer segundo, ¿ya? El resto del 20% se logró en el resto, ¿ya? Entonces, ¿cómo o qué otra cosa se mide en la espirometría? Las comparaciones, finalmente, que son las curvas, ¿ya? Una es la de volumen versus tiempo, ¿ya? Que comparan la cantidad de aire movilizado en relación al tiempo. O sea, qué tanto yo moví en un tiempo determinado. En esa, por ejemplo, se ve el BEF, ¿ya? ¿Por qué? Porque me va a decir ¿cómo se llama esto? Qué tanta cantidad de volumen, qué tanta cantidad de litros de aire yo logré expirar en el primer segundo, ¿ya? Y también me va a salir la capacidad vital forzada al final, ¿ya? Porque por la cantidad de tiempo yo puedo calcular cuánto expiré, ¿ya? El flujo versus volumen, por otro lado, va a relacionar los flujos, tanto de inspiración como de expiración, ¿ya? Perdón, les puse como expiración e inspiración para que entiendan la relación, siempre para arriba, y lo vamos a ver en la imagen, va a ser expiración, porque es lo que primero marco, después marco la inspiración, ¿ya? Cuando yo estoy midiendo la espirometría, ¿ya? Primero va a marcar la expiración y por eso sale para arriba, y luego la inspiración que sale hacia abajo, ¿ya? Y se va a comparar con el volumen, ¿ya?
les puse capacidad vital porque habitualmente lo máximo que vamos a ver de ese cuadro, o sea, de esa curva, va a ser la capacidad vital, ¿ya? Pero el volumen, el eje de abajo va a marcar el volumen, o sea, puede llegar a infinito, por así decirlo, de cantidad, pero habitualmente lo que me va a importar va a ser el punto máximo, que va a ser la capacidad vital, ¿ya? Entonces, este es ¿cómo se llama esto? Un esquema finalmente o la curva normal, ¿ya? Como pueden ver acá, el volumen, o sea, es volumen versus tiempo, lo mismo que habíamos hablado recién, y este es el primer segundo, ¿ya? O sea, cada línea sería un segundo. ¿Qué es lo que está diciendo? Es que primero el volumen que llego hasta el VEF1 o el FEF1 ya es hasta acá, ¿ya? No tenemos datos, por lo tanto no podemos saber qué porcentaje es, pero si se fijan ya probablemente sea más de un 70%, ¿ya? Y la capacidad vital forzada es el punto máximo, el punto meseta, ¿ya? El punto que yo no logre superar. Mi punto máximo va a ser la capacidad vital forzada porque va a ser lo que logré expirar como máximo, ¿ya? Profe, Entonces, ¿y lo normal era dime. mayor del 70%? Sí, lo voy a explicar más adelante porque no lo puse aquí, ¿o sí? Ah, no sé, perdón, sí lo había puesto. Sí, lo habitual es que sea mayor al 70% la relación, ¿ya? Si yo tengo menor a 70% yo estoy hablando ¿de qué creen que estoy hablando? ¿De algo restrictivo o de algo obstructivo? Lo voy a explicar Obstructivo. más adelante. Perfecto, exacto. Pero claro, ¿por qué? Porque no logro expirar completamente. Tal como habíamos hablado al inicio, las cosas obstructivas son de algo, ¿cómo se llama esto? Expiratorio. ¿Ya? Entonces, si está descendida la expiración, no está tan normal mi expiración, finalmente el que se va a ver afectado o los que se van a ver representados va a ser el FEB1, ¿ya? Disminución del FEB1, pero no necesariamente la capacidad vital forzada. ¿Por qué? Porque puede que se demore solamente, pero igual llegue a una misma capacidad vital forzada, ¿ya? No sé si se entendió eso último. Si tienen dudas, lo explico de nuevo. ¿Ya? Entonces, el cuadro o la comparación, la curva de flujo versus volumen, como les decía, inicialmente es en expiración. ¿Ya? Si se fijan, eso también me está marcando la primera expiración forzada. ¿Ya? ¿Qué se imaginan que es este punto de acá? ¿No? El ¿Nadie? máximo, Sí, el flujo máximo finalmente. ¿Ya? Lo que más pude expirar como en velocidad, por así decirlo, ¿ya? En cantidad de volumen. Aquí logré expirar eh, lo más rápido el volumen y luego va descendiendo, ¿no es cierto? Pero el descenso debería mantenerse más o menos eh, constante, no una baja considerable, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando yo expiro, ¿ya? Finalmente, logro aspirar lo más posible el inicio, pero luego mantengo esa aspiración, ¿no es cierto? Logro mantener eso, mantener mi capacidad de seguir aspirando, ¿ya? Pero bueno, en los obstructivos vamos a ver que ahí va a cambiar un poco, ¿ya? Y luego, al final de esto, si se fijan, eso sería la capacidad vital forzada, ya que es el completo, lo que logré expirar en volumen completo, ¿ya? Todo ese volumen logré expirar, pero aquí, perdón, y acá, hacia abajo es la inspiración. Si se fijan, la curva es distinta. Ya la expiración habitualmente uno puede botar más rápido y por eso se dispara al principio, ¿ya? Entonces, la mayor indicación para una espirometría entonces es diferenciar entre ambas, ¿ya? Sé que se ocupa para enfermedades y todo, pero originalmente para lo que más me sirve como tal es para diferenciar estos dos tipos de enfermedades. ¿Por qué? Porque finalmente la aspiración, no, o sea, la espirometría no se ocupa para diagnosticar algo, sino que es para apoyo diagnóstico, ¿ya?
Entonces, es para descartar, por ejemplo, procesos restrictivos que me estén confundiendo la sintomatología, ¿ya? Entonces, por una parte, tenemos la enfermedad obstructiva, que es cualquier condición que afecta el interior de las vías aéreas, ya sea por producción excesiva de moco, por inflamación, por broncoconstricción, por algún tumor interno dentro de las vías, ¿cómo se llama esto? Mayores, produciendo, por tanto, dificultad para la expiración, ¿ya? Por lo tanto, entra bien, pero cuando va a salir, se le dificulta, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, o sea, ¿o qué ejemplos tenemos de esto? Tenemos la bronquitis crónica, las bronquiectasias, el asma, el enfisema y las enfermedades de vías respiratorias pequeñas como la bronquiolitis, ¿ya? Sé que en algún momento le habían dicho que la bronquiolitis no existe, sí existe, ya, por si acaso. De casualidad, ¿cuál de estas se relacionan con el EPOC que conocemos habitualmente? Bronquiectasia. El enfisema con la bronquitis crónica. Exacto, sí. Las bronquiectasias pueden ser un secundario pueden aparecer en un EPOC, ya a futuro. Pero las dos que se relacionan con EPOC, o las dos que conocemos como EPOC, son, como decía su compañero, bronquitis crónica y enfisema. Y de eso va a variar la sintomatología el espectro clínico que voy a ver de ese paciente, ¿ya? Puede ser un paciente. Habitualmente lo van a escuchar como hepótico, le dicen, no sé, no cacho por qué le dicen así, pero bueno, paciente EPOC que tenga, que sea o enfisemático, ¿ya? O relacionado con un patrón de enfisema, o cuando esté relacionado con bronquitis crónica, ¿ya? Habitualmente la bronquitis crónica se produce por hiperplasia de las glándulas mucosas, en cambio el enfisema es un aumento del espacio aéreo, ¿ya? Porque se destruyen las paredes de los alvéolos, ¿ya? Entonces se diferencian. Eso no quiere decir que no puedan estar concomitantes, ¿ya? Pueden estar relacionadas. Entonces, ¿cómo se juntan las principales, por así decirlo, enfermedades obstructivas? ¿Ya? Todas se relacionan finalmente, todas pueden estar asociadas unas de otras. Un paciente asmático puede producir EPOC, sí, ¿ya? Un paciente con EPOC puede tener asma también, ¿ya? Todas se pueden relacionar, ¿ya? Habitualmente, como sale ahí, el enfisema y la bronquitis crónica tienen una mayor relación, ¿ya? Si se dan cuenta, tienen una mayor eh, causa inicial, ¿ya? Que finalmente es la lesión crónica. En cambio, el asma tiene como un efecto más agudo en fases que va sosteniéndose en el tiempo, ¿ya? Profe, Entonces, consulta, dígame. por ejemplo, en el asma, o sea, podría evolucionar a EPOC de acuerdo a la gravedad del cuadro clínico del paciente. No, no ¿O es cómo que, o se sea, ve? bueno. Sí, sí y no. A ver, el asma no es que evolucione en un EPOC, sino que el asma o sea, el asmático puede tener EPOC, a eso me refería. Ya no es que evolucione como tal. Ah, Disculpa si se entendió así. Ya lo que me refería era como, no es que como que tenga que tener una u otra. Eso para que me entendieran esa parte. ¿Ya? Pueden tener ya, ambas, pueden estar ya, concomitantes en un paciente y sobreponerse. ¿Ya? ya. Eso principalmente, para que no se confundan. Entonces, el patrón obstructivo, ¿ya? Tal como les explicaba recién, el FEP1 o sea, la relación FEP1 con capacidad vital forzada va a estar menor al 70%. ¿Por qué? Porque no voy a lograr expirar todo de una, ¿ya? Por así decirlo. Como vemos acá, en esta de acá, ¿se ve el mouse mío o no se ve nada? Sí, profe. ¿Sí, mi mouse se ve? Ah, ya, perfecto. Quería saber si se ve o no. Eh, el volumen va a disminuir, o sea, el volumen que veíamos habitualmente en la espirometría normal y que se los voy a comparar un poquito más adelante, eh, se ve más disminuida, ¿ya? Se ve una curva menos pronunciada, o sea, como con menor, ¿cómo se llama esto? Inclinación, ¿ya? Porque no va a lograr expirar todo en un tiempo, en ese tiempo de un segundo, ¿ya?
el FEV1 también va a estar disminuido, ¿ya? O sea, la primera va a estar disminuida porque la capacidad vital forzada no se ve alterada, como les decía, va a poder expirar todo, ¿ya? Va a poder botar todo finalmente, pero más lento, ¿ya? Y la capacidad vital forzada va a estar normal. Entonces, en la curva, esta otra, ¿ya? En la curva flujo-volumen, la obstrucción se va a manifestar en la parte descendente de la curva, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a estar disminuyendo el flujo, van a disminuir ese sostén de la obstrucción, o sea, de la expiración, perdón, ¿ya? Va a hacer que el volumen o el flujo que aumenta en un principio harto, como en todo tipo de respiración, se va a mantener, pero la mantención de esta aspiración va a ser más lenta. Entonces, al ser más lenta, baja, 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 más lento, ¿ya? Hasta llegar finalmente a lo mismo, la misma capacidad vital forzada, pero no va a estar como esta, no va a bajar tan rápido como esta, ¿ya? Se va a demorar. Entonces, como se va a demorar, ¿ya? Va bajando de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, ¿ya? Entonces, me refiero a bajando la cantidad de volumen expirado, ¿ya? Entonces, el, el volumen, o sea, la comparación, esta es lo que le había aplicado recién, ¿ya? Pero esta es la comparación finalmente. La elevación del FEV1 en una persona normal va a estar mucho más aumentada que en un paciente obstructivo, ¿ya? El obstructivo va a tender cada vez más a aplanarse, ¿ya? Y luego acá al final va a empezar a hacer va a llegar recién a su capacidad vital forzada, a esa meseta, ¿ya? ¿Se ha entendido hasta ahí? ¿Me han entendido? Porque ahora vamos a empezar a explicar ¿cómo se llama esto? Cada enfermedad obstructiva. No sé si han Profe, entendido esos disculpe, dos. y dijo que esa disminución que va más lento es porque por la obstrucción. Exacto. Esa, ah, ya. Es que si entienden, o sea, a ver, el flujo, ¿no es cierto? Que como la cantidad o la velocidad finalmente de lo que estoy moviendo, ¿no es cierto? La velocidad acá, la velocidad de la cantidad de aire, al principio va a estar alta, porque es lo primero que boto, es como el inicial. Pero en un paciente que es eh, obstructivo, que sea asmático, que sea EPOC, lo que sea, ¿ya? Va a tener una expiración lenta, ¿ya? De hecho, habitualmente van a ver los labios fruncidos y van a estar botando poco aire, ¿ya? Va a estar mucho rato tratando de botar ese aire, ¿ya? Entonces, lo que yo puedo votar, no sé, por ejemplo, muy rápido al principio, o mucha cantidad en un poco tiempo, y luego mantener más o menos esa potencia, por así decirlo, esa velocidad del flujo, se va a disminuir rápidamente, ¿ya? Y va a empezar a bajar cada vez más, eh, más lento, por así decirlo, su cantidad de volumen extraído, ¿ya? Va a disminuir de a poquito, ¿ya? Ese volumen. No sé, todavía no logro, si se fijan, en lo que me demoré, por ejemplo, en llegar a los 3 litros en el normal, ¿ya? Se demoró mucho menos que lo que me estoy demorando acá. Ya me estoy demorando, me estoy demorando, me estoy demorando, y recién aquí llego, y a los 4 recién llego, ¿ya? Se demora mucho más. Me está tomando un recorrido totalmente más lento que el anterior, o más largo que el anterior, ¿ya? ¿Se entendió ahora? Sí, profe, gracias. Ya. Entonces, enfisema. ¿Alguien sabe lo que es el enfisema? La ¿No? ruptura de las ¿Vale? paredes alveolares, ¿o no? Bien, bien, perfecto, sí, exacto. Entonces, ¿qué es? Un enfisema se define en términos patológicos por el agrandamiento de los espacios alveolares distales a los bronquios terminales con una destrucción asociada a su pared alveolar. ¿Ya? Estos pueden tener o no fibrosis, ¿ya? Eso no se llama esto, algo necesario para que haya enfisema, pero se puede producir a la larga, ¿ya?
Esto es porque podemos ver al final pacientes que sean, que tengan enfisema, por ejemplo, y tengan un patrón que no sea obstructivo neto, sino que tengan algo mixto, ¿ya? Se puede transformar en algo restrictivo también, ¿ya? ¿Por qué? Porque se va a endurecer y eso se va a endurecer el patrón alveolar y va a hacer que me cueste entrar el aire también. No solamente botarlo, sino que ya después hacerlo entrar. ¿Ya? Porque se va a dilatar un poco el pulmón, va a estar más duro. Entonces, tenemos distintos tipos de enfisema, ¿ya? Que es dependiendo de la afectación, ¿no? O la ubicación de la afectación. Tenemos el enfisema centroacinar, ¿ya? Que afecta las partes proximales del acino, ¿ya? Más tirado hacia el bronquiolo, por así decirlo. Mientras que los alvéolos distales están conservados. Los fumadores empedernidos, por ejemplo, los que están ligados a las bronquitis crónicas, les va a dar principalmente en los lóbulos superiores, ¿ya? En cambio, el panacinar o panlobulillar, ¿ya? Es la dilatación uniforme de los acinos a partir del bronquiolo respiratorio, ¿ya? Desde ahí hasta el alvéolo va a estar afectado completamente, ¿ya? ¿Cuáles regiones están más afectadas finalmente? La región inferior, el borde anterior y habitualmente se relacionan con el déficit de alfa 1 antitripsina, que vamos a ver más adelante, ¿ya? Que son los factores de riesgo tanto del enfisema como del EPO, ¿ya? Y el otro es el enfisema ancinar distal, ¿ya? Si entendemos, es como proximal, completo, distal, ¿ya? ¿Cómo se llama esto? Entonces, la porción proximal del acino ya es normal y la alteración prevalece en la parte más distal. Es más intenso en la mitad superior de los pulmones y habitualmente tienen asociados zonas de fibrosis, ¿ya? Porque tengo mayor reparación, ¿ya? Se relacionan a la pleura visceral y se asocian a neumotórax espontáneo. Ya tienden a producirse estos como rompimientos de bula y generar estos neumotórax espontáneos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque finalmente, si yo tengo varios globitos aquí que se están rompiendo, se forma un solo globo grande, se forma una bula, ¿ya? Como un globo grandote que está pegado a la pleura. Este conecta con la pleura por inflamación y pum, drena todo ese aire hacia el espacio pleural, ¿ya? Y genera un neumotórax espontáneo, porque empieza a entrar aire entre las pleuras, ¿ya? ¿Se entendió esa parte? ¿Se entendió por qué se produce? ¿Sí? ¿No? Bueno, ya. Entonces, en el enfisema pulmonar hay una marcada dilatación de los espacios aéreos con adelgazamiento y destrucción de los tabiques alveolares, ¿ya? Tal como se ven acá, ¿ya? Todas las partes que se deberían ver redonditas, aquí no se ven bien delimitados, ¿ya? En esto se pueden juntar varios enfisemas, varias roturas y formar esas bulas que le decía, ¿ya? Grandotas. Aquí, por ejemplo, ahí, ¿ya? Y aquí ya están, ¿cómo se llama esto? Enfisematosos. Ya, esto es inicial, esto ya es con pérdida del patrón, ¿ya? Entonces, el otro patrón es la bronquitis crónica, ¿ya? Entonces, la bronquitis crónica se define como una tos productiva que es persistente por al menos 3 meses consecutivos en al menos 2 años, ¿ya? Dentro de los 2 años tengo que tener 3 meses de afectación, de tos productiva, de bronquitis. Muchas veces lo van a diagnosticar como muchas bronquitis agudas de repetición, ¿ya? Para que lo tengan claro. Habitualmente se asocia con el consumo de cigarros, ¿ya? Pero también pueden contribuir otros factores contaminantes atmosféricos, ¿ya? Sea polución, sea, por ejemplo, algo ocupacional, sea, no sé, otras partículas de baja densidad o de bajo tamaño, ¿ya? Las características histopatológicas dominantes son la hipersecreción del moco y la inflamación persistente porque se diferencia tanto del enfisema porque es obviamente, como dice su nombre, una inflamación más proximal, ya no tan distal hacia el alveolo y se va
a comportar como similar a la reacción que produce el asma, ¿ya? La exploración histológica demuestra que el aumento de las glándulas secretorias de moco y la hiperplasia de las células caliciformes más o sea, producen la inflamación crónica y a la larga producen la fibrosis de la pared, ¿ya? Entonces, por ambos patrones, por así decirlo, por ambas enfermedades, ya tanto el enfisema como la bronquitis crónica, puedo producir fibrosis a la larga, ¿ya? Aumenta el tamaño glandular, ¿ya? Como les decía, aumenta el número de células caliciformes y desaparecen los cilios, ¿ya? Persiste más el moco, por lo tanto, ¿ya? Cubriendo esas paredes finalmente perdidas y eh, obstruye finalmente el bronquio, ¿ya? Entonces, lo que finalmente estoy haciendo es que eh, estoy perpetuando esta inflamación, ¿ya? Lo que no, o sea, lo que significa que al final, por más que yo logre dilatar y desinflamar las vías, van a persistir inflamadas un poco, ¿ya? Yo nunca voy a lograr recuperar o reparar por completo el patrón pulmonar, ¿ya? Para que lo tengan claro, siempre va a tener un cierto grado de daño crónico, daño irreversible, ¿ya? Entonces, tal como les había hablado, o sea, les había preguntado recién, justamente el EPOC es el que evalúa estas dos patologías o estos dos patrones, finalmente, el enfisemático y la bronquitis, ¿ya? Entonces, cubre estos dos y eso lo podemos definir como el EPOC, ¿ya? Es lo que viene acá. Entonces, una enfermedad frecuente, prevenible y tratable, ¿ya? Que se caracteriza por los síntomas respiratorios y una limitación del flujo aéreo persistente, ¿ya? Eh, que también van a leer como LCFA, ¿ya? Por si acaso, limitación crónica del flujo aéreo, ¿ya? Se debe a las anomalías de las vías respiratorias o alveolares causadas generalmente por exposiciones a partículas o gases nocivos, como habíamos hablado antes, ¿ya? Principalmente el cigarro, pero ahora que ha ido disminuyendo el- la prevalencia de fumadores, ha disminuido también la producción o sea, la cantidad de pacientes EPOC crónicos, ¿ya? Y empezaron a aparecer estos EPOC secundarios a otras causas, ¿ya? Entonces, de esto, la etiología, la principal del tabaquismo, también exposición a partículas y gases nocivos y a factores del huésped, como cuáles, la edad, las infecciones de las vías respiratorias recurrentes, ¿ya? El crecimiento del desarrollo pulmonar, ¿ya? Un pulmón no bien desarrollado es más propenso a generar que no esté bien insuflado, que no esté bien ventilado, va a ser más propenso a agarrar más infecciones, ¿ya? Las exposiciones laborales, por ejemplo, los pacientes mineros, ¿ya? Los pacientes en construcción también, ¿ya? Contaminación atmosférica en espacios interiores o a veces incluso espacios exteriores, ¿ya? Pacientes de pueblos o, ¿cómo se llama esto? Cercanos a yacimientos mineros también pueden estar afectados, ¿ya? Exposición pasiva o secundaria al humo tabaco, ¿ya? Deficiencia de alfa-1 antitripsina, que es muy importante, ¿ya? Posición socioeconómica, habitualmente a exposición a agentes nocivos, ¿ya? Y la hiperreactividad bronquial, ¿ya? Por lo mismo les decía, paciente asmático puede ser finalmente un paciente EPOC, sí, ¿ya? No quiere decir que todo asmático va a evolucionar a EPOC, no, pero sí puede estar relacionado, ¿ya? Porque se expone más finalmente. Cualquier tejido que esté proinflamatorio está expuesto ¿cómo se llama esto? A dañarse crónicamente, a fibrosarse, a destruirse, ¿ya? Entonces, la fisiopatología, y vamos a explicarlo nuevamente después, es la exposición a los gases, o sea, a los nocivos finalmente pulmonares, para no quedarnos solamente con el tabaquismo, induce la inflamación de los bronquios, se produce reclutamiento de células inflamatorias en el pulmón, sean neutrófilos, macrófagos, ¿ya? CD8, ¿ya?
intentan inhibir estas partículas extrañas y liberan proteasa. Estas, tal como cualquier inflamación en el cuerpo, ¿ya? Generan la destrucción de la pared alveolar en ciertos casos, como en el enfisema, o la inflamación e hipersecreción de moco en la bronquitis crónica, ¿ya? Que finalmente es lo que está expuesto acá, ¿ya? En el enfisema se destruye este patrón y se generan estos verdaderos globos, ¿ya? Que este es el normal, es como se vería como destruido. Y en la bronquitis que se va disminuyendo o que va disminuyendo el lumen, ¿ya? Entonces, solo el 1 o el 2% de, de los pacientes que tienen EPOC, ¿ya? Hereda la deficiencia como de alfa-1 antitripsina, ¿ya? No es como completamente asociado, o sea, no puedo decir cualquier paciente EPOC tiene deficiencia de alfa-1 antitripsina, no, pero también se demuestra que los factores genéticos van a empeorar mucho el progreso de la enfermedad y la predisposición a padecer EPOC, ¿ya? Pacientes que, por ejemplo, hijos de EPOC, uno tiene que sugerirle con mayor razón que no se como exponga al humo de tabaco, a humos en general, a agentes nocivos, ¿ya? Entonces, eh, ya. ¿Alguien sabe a qué otra enfermedad se asocia el déficit de alfa-1 antitripsina? ¿Alguno? ¿No? ¿Enfermedad hepática o no? ¿Ya? ¿Qué otra? Está No sé, bien, porque también es abdomen. como que regula ¿Ah? harto sistema. No recuerdo Ujú. una enfermedad de por sí, pero algo como ¿Ya? hepático, cardíaco, ¿no? Hay otra que es más común igual. También es abdomen. Búsquenlo, ¿ya? Busquen lo que... Cirrosis. Cirrosis. Buena. ¿Ya? Sí, hepático, está bien. ¿Y otra? Por ahí. Ya, pero tranquilo. De ahí me responden esa. ¿Ya? Entonces, la fisiopatología. Vamos. Todavía me queda. Ya. Entonces, el trastorno fisiopatológico clave en el EPOC es, como les decía, la limitación crónica ¿cómo se llama esto? Del flujo aéreo, irreversible y lentamente progresiva, que aumenta la resistencia de las vías aéreas. Eso significa RAW. ¿Ya? Eso se puede, o sea, puede producir todas estas cosas, ¿ya? Y pueden estar en orden tanto como sobrepuestas, ¿ya? Inflamación crónica Profe, por disculpe, la hiper... ¿qué significa, Dígame, disculpe, ¿qué significa RAP? Es que no alcancé a escuchar. resistencia a las vías aéreas. Está puesto en inglés, Ah, ya. Ya. ¿ya? La hipersecreción mucosa, ¿ya? La hiperplasia y la hipertrofia de las glándulas bronquiales, ¿ya? Que van a hacer generar el estrechamiento inflamatorio de la luz, que va a ser las bronquitis crónicas. La broncoconstricción, secundaria a lo anterior, ¿ya? Y que se va a ir perpetuando por esta inflamación crónica, ¿ya? Y la disminución de la elasticidad, ¿ya? Por destrucción de las paredes alveolares y aparte la pérdida de las fibras elásticas y reparación fibrótica que va a ir haciendo que se me vaya fibrosando el parénquima, ¿ya? Entonces pueden estar como sobrepuesta y mixta totalmente, ¿ya? Esto es más o menos lo mismo, ya la obstrucción de las vías respiratorias la vamos a cuantificar con la espirometría, que es lo que habíamos hablado anteriormente, la relación del FEB1 con la, ¿cómo se llama esto? Con la FBC o la capacidad vital forzada, ya, menor al 70%, la hiperinsuflación, que va a ser este paciente que va a tender a estar con el tórax más distendido, ya, porque le va a costar devolver el aire, ya, a la larga le va a costar ingresar el aire, ¿ya? Y va a generar esta como, bueno, en la radiografía se va a ver como este pulmón negro, ¿ya? Que habitualmente se debería ver con una cierta opacidad. En el paciente hepático va a estar, o en el paciente con EPOC, se va a ver un paciente con el pulmón
predominantemente negro, ¿ya? Y aparte vamos a ver una alteración en los gases alveolares, ¿ya? Eso no se los voy a preguntar, tranquilos, así que para que no estén asustados con gases, ya no los voy a andar preguntando esa parte. Por otra parte, las manifestaciones clínicas, ¿ya? Algo que es compartido es la tos, la disnea y la expectoración. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué cosa va a predominar en qué? En si es un paciente con enfisema o un paciente con bronquitis, ¿ya? El paciente que tiene enfisema habitualmente va a ser este soplador rosado, ¿ya? Que no va a estar cianótico, ¿ya? Sino que lo que va a ser que le va a costar eh, disminuir, o sea, botar el aire, ¿ya? Se va a tender a acumular más en el tórax y va a estar botándolo de a poco. Va a estar con los labios bien fruncidos y va a estar botando. Y lo van a ver que no le va a costar mucho. Va a estar entrando aire y va a estar lo van a ver mucho rato botando aire, ¿ya? Principalmente es más disnea que tos, ¿ya? En este paciente, porque se demora mucho su ciclo, ¿ya? En cambio, en el paciente bronquítico o bronquitis va a estar más cianótico, es el azul abotagado que se refiere, que es como este paciente cansado, ¿ya? Cansado y cianótico, y que le va a predominar la tos, ¿ya? Más que la disnea, ¿ya? Va a tener, ¿cómo se llama esto? Más sibilancia, más patrones obstructivos, similares a... hábleme nomás, no se preocupe. Profe, disculpe, ¿por qué en el caso de el paciente con efisema va a tener pérdida de peso? Porque estoy disminuyendo o movilizando menos como el aire en sí, en el bronquítico, puedo movilizar el aire, más lento, pero no lo movilizo. En cambio, en el enfisemático se tiende a quedar más en el pulmón y no hay tanto intercambio gaseoso. ¿Ya? A la larga estoy bajando mi cantidad de energía de producir. Entonces va a empezar a perder peso, va a empezar a tener menos energía. ¿Ya? En cambio, el bronquítico le va a costar como botar el aire por la bronquitis misma, va a sonar más, va a toser más, pero va a estar, ¿cómo se llama esto? Con una mayor disponibilidad de oxígeno, ¿ya? Por eso. Ya, gracias. El diagnóstico, por otro lado, ¿ya? Tengo que interrogar al paciente por los factores de riesgo que habíamos hablado anteriormente, ¿ya? Sobre todo la disnea, clasificarla. Si es que puedo tomar una espirometría, como les había dicho, menor a 70%. La radiografía de tórax no es de rigor, si es que la sospecha es muy alta, porque tal como les decía, probablemente no les vaya a aparecer nada, pero tómenla por diagnósticos diferenciales, ¿ya? Cualquier cosa diferencial va a aparecer en la radiografía. La oximetría de pulso me va a hablar cuánto creen que debería tener un paciente con EPOC, cuánto de saturación de oxígeno, Cerca cuánto del 90. porcentaje. ¿Cómo? No escuché, ¿me lo repite? Cerca del 90%. Perfecto, sí. De hecho, que maneje porcentajes bajo el 93%, que es lo habitual, lo normal, es común para un paciente con EPOC, ¿ya? ¿Qué otras cosas puedo pedir? Gases arteriales, que como les decía, no se los voy a preguntar, pero igual quiero que lo estudien, ya quiero que lo sepan, ¿ya? Porque les voy a ir preguntando seguramente en las clases. Eh, ahí está, perfecto. No había visto la respuesta en el chat. Muy bien. Profe, Estudios complementarios. ¿Ah? en el paciente, disculpe, con efisema se puede ver, o sea, con efisema se puede ver el tórax en tonel. Con, Sí, sí, se puede ver tórax central. Paciente muy delgado con tórax central. Entonces, esto, estudios complementarios, eh, o bien esa palabra por especialista, ¿ya? O por lo menos
para el primero, eso lo pueden pedir ustedes el electrocardiograma, ¿ya? En caso de que me saliera algo alterado en el electrocardiograma, ahí sí yo podría mandarlo a especialista para que le soliciten los otros exámenes, ¿ya? Pero los anteriores, o sea, el electrocardiograma es perfectamente algo que podemos pedir como médico general, ¿ya? Más que nada para descartar alguna patología asociada, por ejemplo, cardíaca que me esté generando alguna disnea cardíaca, que no sea por algo pulmonar, ¿ya? Los grados, ¿ya? Los grados finalmente del EPOC, ¿ya? Yo voy a hablar de paciente sintomático o paciente leve, con un grado leve, es un paciente sintomático, ¿ya? Que tenga la relación BF1 con CB, o sea, o capacidad vital forzada menor al 70%, ¿ya? Luego de eso, luego de tener esa base, yo empiezo a clasificar por el BF1, ¿ya? Bajo el 80%, entre el 50 y el 80%, entre el 30 y el 50 y menor al 30, ¿ya? Habitualmente el paciente que está acá, ¿ya? Es el paciente que está con ventilación, o sea, no con ventilación mecánica, sino con oxígeno domiciliario, ¿ya? Para que esté como completamente fuera del hospital, ¿ya? Habitualmente estos son pacientes que entran con una eh, muy poca esperanza de vida y están la mayoría de su evolución dentro del hospital, ¿ya? Muy propensos a enfermedades, muy propensos a descompensaciones, ¿ya? No solamente de infecciones, sino que desbalance hidroelectrolítico, de desbalance ácido-base, ¿ya? Así que estos de acá, los bajos BEF1 bajo 30%, van a estar con una alta tasa de mortalidad, ¿ya? El asma, entonces, ¿ya? ¿Entendió, Epo? Ya. Asma, entonces, el trastorno crónico de las vías respiratorias, de una conducción habitualmente que es causada por una reacción inmunitaria eh, y caracterizada por una broncoconstricción que es episódica, que como les decía, va siendo recurrente, pero que se va cronificando en el tiempo, que aumenta la sensibilidad de las vías respiratorias ante diversos estímulos. Esto va a depender de los fenotipos que estábamos hablando en el consultorio en la mañana con el grupo que teníamos en la mañana, ¿ya? Que genera la inflamación de las paredes bronquiales y el aumento de la secreción de moco, ¿ya? Entonces, finalmente, lo de los fenotipos que les hablaba en la mañana, por si acaso, para el resto, no es importante en este punto, en el sentido de que es algo un poco más específico, ¿ya? No va a variar finalmente en cómo lo voy a tratar, ¿ya? Frente a qué casos yo hiperreacciono. Eso finalmente es el fenotipo, ¿ya? Y cómo se va a comportar a medida que yo vaya envejeciendo, ¿ya? Como ejemplo, hay pacientes que reaccionan al deporte, por ejemplo. Hay un fenotipo deportista, por ejemplo. Hay un fenotipo infantil que se relaciona solamente a la evolución cerca de la adolescencia, les desaparece. Y por eso muchas veces te hablan de como yo era asmático cuando chico y después nunca más tuvieron algún problema. Y realmente no lo tienen. No tienen una hiperreactividad frente a desencadenante. Y así, ¿ya? Otros al frío, otros a alérgenos específicos, ¿ya? Entonces, por eso, a eso va el fenotipo, ¿ya? Pero por este momento, como no estamos viendo eh, específicamente el tratamiento, no vamos a ahondar tanto en eso. Entonces, ¿ya? Partimos con la definición, en lo que habíamos hablado anteriormente, la fisiopatología se hace una limitación del flujo aéreo por hiperreactividad bronquial, se asocia a esta, ¿ya? Mayor a la que se produce por el EPOC, ya que es más aguda, más intensa, ¿ya? Más corto en el periodo de tiempo de las crisis, pero más intensa en cada periodo, en cada episodio, perdón, ¿ya? Entonces, se genera un edema de la pared bronquial
además una respuesta con una hipersecreción de moco y la inflamación y la remodelación de esta, ¿ya? Si yo no trato a los pacientes asmáticos, ¿ya? A la larga también produzco fibrosis. ¿Por qué? Porque voy a estar reparando, tal como les dije recién, inflamando y reparando, ¿ya? Entonces yo por eso cada vez las guías clínicas relacionadas al asma han ido en aumento con el tratamiento crónico y no solamente con el tratamiento episódico, ¿ya? Y les ponía como ejemplo, cuando yo partí medicina, ¿ya? Cuando estaba en primero de la U en medicina, el tratamiento era solamente, o la primera línea, era solamente salbutamol S.O.S., ¿ya? Cuando ya lleva la mitad de la carrera, ya las guías, las nuevas guías clínicas hablaban del primer escalón con un corticoide inhalado, ¿ya? Siempre, para todo paciente que esté con sospecha de asma. Entonces, para que lo tengan claro, ¿ya? Las manifestaciones clínicas, tos, disnea, opresión del pecho, habitualmente en las crisis muy severas, ¿ya? Y sibilancia, ¿ya? Sobre todo la sibilancia. Las sibilancias pueden ser solamente auscultables, de casualidad, ¿saben? Si son solamente se auscultan, No, No, profesor. también se escucha. ¿ya? ¿Cuándo los escucho? Cuando es muy Cuando grande está la exposición, ¿o no? descompensado. Claro, pero cuando respiro, sobre todo cuando expiro, ¿ya? Se escucha así, ¿ya? Como que como que algo le estuviera reteniendo el aire, ¿ya? No me sale porque estoy con la garganta un poco agotada, me faltaba. Si no, estaría tosiendo. Dentro del diagnóstico, ¿cómo creen que se hace? ¿Es clínico o es con exámenes? ¿Se tiene que pedir un examen para diagnosticarlo? Una espirometría y una radiografía, ¿o no? De pulmón. Ya. ¿Es necesario para hacer el diagnóstico? No es No, clínico, profesor. es para Perfecto. confirmar. Ah, escucho bien. Escucho bien. Es clínico, exacto. ¿Ya? Me sirven. Y tal como les había dicho, no, o sea, eh, tanto en la... Dígame, Ah, dígame, es Julio. que iba a decir que es clínico, es que en el EPOC la espirometría se ocupa para confirmarla, pero en el caso del asma no es necesariamente porque podemos estar en un paciente, le hacemos la espirometría cuando no tiene una exacerbación del asma. Por eso es como más Exacto, clínico. exacto. De hecho, hay un examen que no está puesto acá, que es aún mejor que la espirometría para el asma. ¿Saben cuál es? Lo pedí con un grupo, porque me salió en un paciente que vimos hoy día. No me acuerdo con quién. ¿Se le ocurre? ¿No? ¿Nadie? El PEF, broncodilatador. ¿Cómo? El Disculpe. PEF, broncodilatador, cuando tiene que expirar en una boquilla y después se le da un broncodilatador y se calcula cuánto cambió. Ya, sí, la espirometría con pre y post broncodilatador. Sí, no. ¿Me sirve más que la espirometría común? Totalmente. Pero hay uno que es más específico. Que El en vez test de de buscar desde, pero hacer metacolina. estos dos no. Perfecto. Test de metacolina o test de provocación, ¿ya? Que finalmente, tal como dice su nombre, es al revés del post broncodilatador de la espirometría. No estoy buscando que mejore, porque habitualmente lo voy a ver en el paciente más EPOC, el que mejora más con el post broncodilatador. Eh, por lo mismo que decía Julio, habitualmente yo la espirometría la hago en un paciente no en una crisis, ¿ya? Porque la crisis en sí va a estar comprometida sus curvas, ¿ya? Entonces, como no voy a ver tanta mejora con un post broncodilatador, yo lo que busco hacer es provocarla, ¿ya? Entonces, se le da ¿cómo se llama esto? O como eh, sustancia, por así decirlo, para provocar esa hiperreactividad, ¿ya?
provoco esa hiperreactividad y con eso confirmo que está hiperreactivo su bronquio, ¿ya? Que es el test de metacolina. Y ahí se evalúa, igual que en la espirometría, también se evalúa su patrón respiratorio, ¿ya? Para que lo tengan claro. Ese me sirve cuando tengo duda diagnóstica, cuando necesito saber, chuta, tiene ciertas historias de unas bronquitis a repetición, pero no tiene ninguna alergia, no reacciona al frío, no reacciona al deporte, pero como muchas a repetición, como estará muy reactivo sus bronquios, por así decirlo, ¿ya? Eso, por ejemplo, es una buena manera de provocarlo. De hecho, hoy día nos tocó una paciente, era la mamá de una niñita, y le estaba preguntando a los compañeros porque la vio el otro médico, pero la había visto antes con ustedes, no me acuerdo con quiénes específicamente, eh, y le pedimos un test de metacolina, ¿ya? Y, por ejemplo, la espirometría salió normal, pero el test de metacolina salió positivo, ¿ya? Tenía hartas historias, pero no tenía nada que lo confirmara, no tenía nada asociado a alergia, no tenía nada confirmado como en su historia clínica que me dijera sí o sí tiene asma, como para definirlo clínicamente, ¿ya? Sí tenía una hija asmática, ¿ya? Entonces, ¿ya? Para que tengan claro. ¿Es necesario pedirla para hacer el diagnóstico? No. ¿Es importante para hacer la espirometría y una radiografía de tórax? Totalmente, ¿ya? Para que lo tengan claro. ¿Por qué? Porque así defino una. Si es que no está asociado a alguna cosa restrictiva a este cuadro que estoy sospechando, ¿ya? Y con la radiografía de tórax también veo si es que no hay alguna infección, tumor, cualquier cosa que pueda estar obstruyendo el flujo que no sea un asma, ¿ya? Entonces, es importante. Factores de riesgo, tengo la predisposición, o sea, los factores endógenos, ya que es la predisposición genética, la atopía, ya, que no están todos, la hipersensibilidad de las vías respiratorias, ya. ¿Qué creen más? ¿Que se da más en hombres o en mujeres el asma? ¿Algo? ¿Alguien? No sé, yo lo he visto más en hombre, profe. Habitualmente sí, sí, por sexo, ¿ya? Pero la verdad es que no es algo tan marcado, ¿ya? Pero habitualmente sí se da más en hombres que en mujeres. Eh, la obesidad y las infecciones virales en edad temprana. Factores ambientales, cualquier tipo ¿cómo se llama esto? De alérgeno, cualquier tipo de irritante para las vías respiratorias, ¿ya? Y dentro de los elementos desencadenantes, tal como les hablaba, y por eso es importante ver el tipo fenotípico, ¿ya? Si son alérgenos, si son las infecciones respiratorias, la repetición, si es el ejercicio, si es la temperatura, si es la contaminación atmosférica, si son los factores laborales, porque muchas veces quitando ese factor desencadenante, yo incluso puedo disminuir hasta eliminarlo el tratamiento, ¿cómo se llama esto? Broncodilatador, ¿ya? Y desinflamatorio. Y estas son las inflamaciones que se les producen, ¿ya? Al paciente asmático. El aumento o la hiperplasia de las células caudiciformes que se producen también en el EPOC, ¿ya? En las bronquitis crónicas, ya que es como una respuesta eh, común en ambas, ¿ya? Pero que en el asma son más agudas y más repetitivas, ¿ya? Que en el otro que es más crónico. Y por último, de las partes obstructivas, ¿ya? Y para ir terminando, porque estamos ya en la hora, bueno, son la destrucción del músculo liso, finalmente. Se pueden dar en cualquiera de las anteriores por destrucción de las paredes de los bronquios. Y también se asocia a una destrucción del tejido elástico. Se puede dar por infecciones crónicas necrosantes, bueno, vamos a ver adelante por todas las causas que se puede producir, ¿ya? Pero que provocan inflamación, necrosis, fibrosis, ¿cómo se llama esto? Del tejido, y finalmente la dilatación permanente de los bronquios y los bronquiolos. Imagínenselo como el enfisema de los bronquios, ¿ya? Afectan habitualmente a los lóbulos inferiores
con mayor, eh, como en mayor frecuencia, ya por la cantidad de infecciones que se pueden producir en los lóbulos inferiores. Pero eso no quiere decir que no pueda pasar en los lóbulos superiores, ¿ya? Porque se pueden producir, o bueno, ¿a qué se les ocurre que pueda presentar los pacientes con bronquiectasia clínicamente? Aparte de tener toda como un cuadro previo, obstructivo, lo que sea, una asma, una EPO. ¿Cuál es el síntoma que ustedes creen que va a ser cardinal en una bronquiectasia? Es decir, como, la tengo que sospechar. ¿Qué se les ocurre? Si tengo necrosis de la pared, muerte celular. Hemoptisis. Exacto, la hemoptisis. ¿Ya? Eso es uno de los síntomas o signos, mejor dicho, más característicos, ¿ya? De las bronquiectasias. ¿Ya? Se puede dar en fases agudas, en niños, por ejemplo, como se puede dar en adultos mayores, ya por progresión, por daño crónico sobreproducción. ¿Va a decir algo? ¿No? No, perdón, profe, se me activó el micrófono, disculpe. Ah, ya, perfecto. Eh, Entonces, ¿cuáles son las causas, por ejemplo? Afecciones congénitas, y por eso le decía que pueden darse en pacientes pequeños como pacientes adultos, fibrosis quística, secuestro intralobular pulmonar, inmunodeficiencias, ¿ya? Eh, Infecciones recurrentes, sobre todo, ¿ya? Y infecciones de larga duración y con mucha destrucción, ¿ya? Si, ¿cómo se llama esto? Vieron en la clase pasada, habían ciertas neumonías que eran eh, con mayor destrucción de la pared. ¿Ya? Habitualmente son estas las que se asocian a una reparación, a una mala reparación y una bronquiectasia. ¿Ya? Obstrucciones bronquiales que pueden ser tanto por acción directa, ¿ya? Como agravantes de la misma, ¿ya? Debido a tumores, cuerpos extraños, impactación de moco, como en las bronquitis crónicas de los EPOC, como en el asma, ¿ya? Y se asocian luego del daño, ya se empiezan a dilatar, ¿ya? Otras afecciones que son afecciones directamente como al tejido, ¿ya? Tejido conectivo, en las artritis reumatoide, en el lupus eritematoso, de hecho, muchas veces se generan hemorragia a nivel pulmonar, ¿ya? La enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ya? ¿Qué otra cosa más? Bueno, y entre la cuarta y la mitad de los casos también son idiopáticos y no se asocia a alguna cosa, simplemente aparecen, ¿ya? ¿Qué tal? Como les decía, habitualmente esto se pasa en pacientes más pequeños, ¿ya? Ahora, ¿qué tal? Y ahí está. Pensé que se habían cortado. Por otro lado, tenemos las enfermedades restrictivas y se los voy a pasar rapidito porque esto da para toda una clase más porque o sea, en estricto rigor, las enfermedades restrictivas son cualquier enfermedad, cualquier causa que genere disminución de la entrada del aire, ¿ya? Entonces, eso se puede producir por pérdida de la elasticidad del pulmón, ¿ya? Como externo, ¿ya? Sea porque está conteniéndola, ¿ya? Por ejemplo, algo externo, no sé, la obesidad, por ejemplo, ¿ya? Algún tipo de dolor crónico pulmonar que no me permita inspirar completamente, ¿ya? O por ejemplo, también aumento de la presión intraabdominal, ¿ya? Va a hacer subir el diafragma y no va a permitir la dilatación o sea, o la expansión correcta del pulmón, ¿ya? ¿Qué otras cosas? ¿Ya? Si estamos hablando de afuera hacia adentro, algo muscular o neuromuscular, ¿ya? Que afecte, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? La segunda motoneurona. El Julio había hablado de una enfermedad neuromuscular la otra vez que me había dicho de las extremidades. ¿Te acordáis cuál es? La de Guillain-Barré, ¿o no?
Exacto. Guillain-Barré puede producir una enfermedad restrictiva pulmonar, ¿ya? Para que lo tengan claro. Por eso muchas veces pacientes que están muy complicados con Guillain-Barré pueden terminar con ventilación mecánica, ¿ya? ¿Qué otras cosas? Ya vamos a la parte más interna. Si se afecta todo el pulmón, si hablamos de elasticidad, la fibrosis sería como lo más obvio, por así decirlo, ¿ya? Y son, por ejemplo, dentro de la fibrosis tenemos las enfermedades pulmonares difusas, ¿ya? Que son enfermedades que afectan de por sí el tejido, ¿ya? Como también pueden ser fibrosis secundarias A. Pacientes con patrones obstructivos, enfermedades obstructivas, pueden progresar a fibrosis y también generar enfermedades restrictivas, ¿ya? Y ahí sería un patrón mixto, como le había hablado en la parte obstructiva. Las condensaciones, sean por infecciones, neumonía, o sea, principalmente por neumonía, ¿ya? El edema, cualquier tipo de edema, ¿por qué? Porque va a llenar de agua entre las pleuras y van a disminuir la dilatación o la expansión del pulmón, ¿no es cierto? Un pulmón de menor tamaño, como netamente congénito, por ejemplo, o porque, no sé, haya tenido un tumor o alguna lesión, por ejemplo, algún trauma y hayan tenido que disecar algún lobo, ¿ya? Porque no se va a dilatar completamente. Y eso, finalmente eso. Dentro de la etiología, bueno, son principalmente las que le hablé. Y para entender o para terminar con la parte de espirometría, el patrón restrictivo, ¿ya? Como no está entrando el aire, no está entrando completamente el aire, ¿qué es lo que se va a ver afectado principalmente? Como la capacidad vital forzada. No me va a entrar todo el aire. No voy a lograr entrar toda esa cantidad ¿cómo se llama esto? De aire que hablaba de un aire normal, de una cantidad normal, va a estar disminuido. El FEB1 también va a estar disminuido, pero no por un tema como por la velocidad, sino que va a estar disminuida por la cantidad finalmente, ¿ya? Para un FEB1 normal va a estar disminuido sí o sí, porque si no llego a la cantidad de aire, ¿cómo se llama esto? O a la capacidad vital forzada completa, no voy a lograr eliminar una gran cantidad de aire en el primer segundo por más que quiera, porque no tengo mucho aire. Ya no sé si se entiende eso. Pero la relación sí va a estar normal porque eh, no está limitado la expiración, sino que la cantidad de aire que ingresó, ¿ya? Entonces la relación entre ambas, si yo hago el porcentaje, va a estar normal, ¿ya? Va a estar normal porque va a estar acorde a lo que es, ¿ya? Entonces, tal como les estaba explicando, entonces, en la curva flujo-volumen no va a llegar muy alto ni va a llegar muy lejos, ¿ya? En ambos, porque como están disminuidas las dos, pero sí tiene el mismo patrón, como la misma curvita que tenía la normal, ¿no es cierto? Solamente que está más limitada, más chiquitita. En la curva tiempo-volumen, lo mismo. Como el FEB1, por así decirlo, se ve de la misma forma, o sea, se bien hacia arriba respecto a la meseta que se genera después. ¿Ya? La meseta se va a mantener incluso un poco más corta que lo que aparece acá, ¿ya? Porque no voy a demorarme tanto en eliminar todo el aire porque es poco, ¿ya? Pero ¿cómo se llama esto? La inclinación va a estar más o menos igual, ¿ya? Perdón, estoy quedando sin aire. Entonces, ahí está la comparación, más o menos similar, ¿ya? No baja tan pronunciado como el patrón obstructivo, ¿ya? Pero sí se mantiene y es más cortito, ¿ya? Es más cortito. Si fuera en inspiración sería lo mismo, sería así. ¿Ya? Sería más o menos igual, pero en una versión reducida. El restrictivo en el volumen tiempo va a ser también, se van a parecer mucho, ¿ya? Pero más reducido porque las cantidades de aire son menores, ¿ya? Solamente por eso. Ya que hay una comparación entre las enfermedades respiratorias obstructivas y las restrictivas. En las obstructivas el aire llena los pulmones pero no sale, ¿ya? En cambio en las restrictivas la cantidad de aire que entra a los pulmones va a estar reducida, ¿ya? Hay una limitación del flujo aéreo expiratorio y en cambio la otra es inspiratorio, ¿ya? Hay más CO2, ¿ya? En la obstructiva y menos cantidad de oxígeno, ¿ya?
Eso es porque no logro ir botando, no hay un recambio constante, ¿ya? En cambio, en el otro, capto menos oxígeno y libero menos cantidad de CO2 porque no hay tanto intercambio, ¿ya? Hay una baja de la cantidad del flujo de aire generalizado, ¿ya? En la obstructiva afecta a los alvéolos y en cambio en la restrictiva se afecta al intersticio pulmonar cuando son fibrosis, cuando son, ¿cómo se llama esto? Em, Como directamente en el intersticio, ¿ya? Como habíamos hablado, puede afectar muchos otros sistemas que pueden afectarlo. A la larga siempre va a afectar el intersticio pulmonar, sí, porque no se va a dilatar, ¿ya? Y como les decía, si no hay una buena ventilación, riesgo de inflamación, riesgo de infecciones, etcétera, ¿ya? Los alvéolos se van a expandir, pero no se van a poder desinflar lentamente, o sea, sí, pues, sí, no se van a poder desinflar lentamente. En cambio, los alvéolos se desinflan en esta, pero no se van a poder expandir correctamente. ¿Qué creen de las patologías de la clase pasada? ¿Qué les puede pasar a los pacientes restrictivos? Por ejemplo, ¿creen que les pasan más edema o más atelectasia? ¿Alguien? ¿Ahí? Creo que no. Ya, se les va a generar más atelectasia porque no se van a, ¿cómo se llama esto? Inflar los alvéolos. ¿Ya? En la obstructiva del pulmón, o sea, el pulmón obstructivo va a ser blando, en cambio el intersticial va a ser rígido, y la kinesioterapia, la fisioterapia respiratoria va a hacer que eliminen las secreciones en la obstructiva, en cambio en la restrictiva tratar de expandir la caja torácica, hacer funcionar los músculos, ¿ya? Para aumentar como el flujo, la ventilación, ¿ya? Y eso, lo siguiente ya lo hemos hablado, en general son las expresiones sintomáticas y las enfermedades que están relacionadas con cada uno, ¿ya? Y eso. Profe, disculpe, ¿dijo que la Sí. atelectasia va a ocurrir en casos restrictivos o no? Sí, principalmente en restrictivo. ¿Por qué? Ay, Porque no entra el aire. ¿Ya? Como no entra el aire, no se llena el alveolo y no se dilata. Se queda aplastado. Se queda así y se termina formando la ictelectosis. ¿Ya? Profe, tengo una Por otro lado, consulta. En el dígame. asma es cierto que el tratamiento de rescate es un beta agonista, ¿no? El salbutamol. En el ¿Sí? caso de que el paciente tenga como algún problema que genere los agonistas del beta bloqueante 2, ahí le tengo que dar el bromuro de Anticolinérgico. hipatropio, Anticolinérgico en general. ¿Ya? anticolinérgicos. Como el más clásico es el bromuro de hipatropio. De Ya, y eso hipratrópico. es como, y en semiología yo le tengo que preguntar al paciente si es que tiene como taquicardia o cosas así, ¿o no? Exacto. Uno directamente le puedes preguntar si tiene alguna cardiopatía, por ejemplo. Si es un niño, por ejemplo, le puedes preguntar a la mamá si tiene alguna cardiopatía congénita, si tiene algún soplo, si en general eh, sufre de palpitaciones, está ¿cómo se llama esto? Con el corazón saltando, como le sienta el corazón en el pecho. Eh, Principalmente eso, ¿ya? Eso tengo que preguntar y asegurarme. Ya, entonces Pero no. solamente esos dos medicamentos se ocupan como de rescate, ¿no? No hay ningún otro como tratamiento que uno le deje como constante a los pacientes asmáticos, o depende de la Sí, gravedad del asma que tengan. sí, o sea, bueno, les hago un mini resumen que lo hice con el paciente que vimos hoy día en la mañana. Pero mini resumen, como les decía, ha ido aumentando el tratamiento que es de base, ¿ya? Y cada vez va aumentando más, en verdad, porque por lo mismo que hablábamos de que se ha visto que entre más yo persisto con la inflamación crónica en un paciente asmático, se termina comportando como una enfermedad pulmonar crónica, ¿ya? Entonces genera fibrosis al final. ¿Qué es lo que hago? Ahora, o las últimas guías, lo que hacen es mantener de inicio, por ejemplo, si yo tengo sospecha de un asma, ¿ya? O un diagnóstico así como ya definitivo de asma, lo que hago es tratar con corticoides, ¿ya? Basal. Esa es la primera instancia. Y dejar un beta agonista en rescate, ¿ya? Como sea, por ejemplo, una fluticasona,
una budesonida, por ejemplo, en PUF, ¿ya? Asociado con un salbutamol o con un bromuro de ipatropio si es que tuviera alguna patología cardíaca, ¿ya? Esos dos como primera línea, ¿ya? Si no funciona eso, subí a dosis máxima del corticoide inhalado, me salto a un dual o doble tratamiento. ¿A qué me refiero a esto? El corticoide inhalado, ¿ya? Más un beta agonista largo, que se llama, ¿ya? Que son los que conocen como salmeterol, por ejemplo, ¿ya? Esos me van a servir como un tratamiento adyuvante al corticoide, ¿ya? Porque así voy a mantener un tratamiento crónico tanto de desinflamación como de broncodilatación, ¿ya? Y aparte el tratamiento crónico. Si esto no funciona, o si por ejemplo tuviera una cardiopatía, por ejemplo, en vez de un beta agonista largo, se deja un anticolinérgico largo, como el tiotropio. Muy caro, habitualmente lo dejáis en pacientes fibróticos, como en la última, y lo dejan broncopulmonares, no lo dejamos nosotros. Eh, Después de eso, si no me funciona ese dual, ¿ya? Con el de rescate, yo tengo que empezar a dejar corticoides, ¿cómo se llama esto? Orales, ¿ya? Y así sigo escalando, ¿ya? Pero ese es el basal. ¿Ya? Actualmente se deja el corticoide inhalado, ¿ya? Como primera escalón, ¿ya? Y eso cambió igual Ya, hace Profe, profe, un gracias. rato. Dígame. sí, algunos broncopulmonares están usando hace rato el Monte Lucas también para los niños con asma. Sí, ya, y eso, por eso les decía que eso varía con el fenotipo que estemos hablando. Por ejemplo, ¿qué es el Monte Lucas? Tú que lo preguntaste. Básicamente como un inhibidor de leucotrieno, según lo que entiendo, es Exacto, un como que inhibe antileucotrieno, el sistema ¿ya? inmune, claro, un poco. Los leucotrienos se han asociado y no hay completa evidencia de efectividad con el Monte Lucas, lamentablemente, eh, con trastornos más alérgicos, ¿ya? Dentro de las vías inflamatorias de los alérgicos, aparte ¿cómo se llama esto? De la, como el clásico proceso eosinofílico, histamínico, etcétera, también está la vía leucotrénica, ¿ya? Dependiendo del fenotipo, yo puedo dejar o no un antileucotrieno. Por ejemplo, si es un paciente que sea de fenotipo deportista, no me sirve de nada el antileucotrieno. No sé si me explico. Porque no tengo una alergia como tal, sino que es una efectividad al esfuerzo que se genera esta hiperreactividad. ¿Ya? A la falta de oxígeno se genera esta hiperreactividad. Pacientes que se asocian al frío, por ejemplo, también. Ya no me va a servir ese tratamiento. Entonces, por eso yo defino y por eso les decía que era algo un poco más específico cuando vieran como asma como tal, como una patología por sí sola, probablemente les metan como los fenotipos porque van a ir viendo qué le voy a dejar a cada uno, ¿ya? Pero es eso, por eso es el Montelukast como antileucorreno, ¿ya? Lo otro, también el antialérgico basal, ¿ya? No a todos los pacientes es necesario dejarle un antihistamínico basal, ¿ya? Pacientes con antecedentes reníticos, pacientes atópicos, obviamente ahí sí les dejo, pero en caso de que no lo tenga, tampoco es de rigor, ¿ya? Me centro principalmente en la inflamación del pulmón. Y eso. ¿Alguna duda, alguna cosita? ¿No? No, profe, está clarísimo. Va a dar un break ahora entre la clase y Sí, el taller, ¿verdad? voy a tomar agua. Ya. Estamos ¿De apenas, estamos cuánto apenas. rato, profe? A las 3:30, 15 minutos entonces. sí, sí, Ya. como para poder Profe, alcanzar, porque ¿De igual qué es se el viene más o taller? menos larguito. El taller es la segunda parte del electrocardiograma. ¿Pero cómo aplicarlo o modo teoría? Sí, como electrocardiograma patológico, cómo van a ver las patologías. ¿Ya? Profe, ¿después va a subir esta clase usted o no? Sí, sí, totalmente. Para revisarla después en detalle, ya. Gracias. Sí, lo traté de dejar más por encima, igual complementarlo con el libro, con el Robbins, pero traté de dejar como lo que van a necesitar más que otra cosa. ¿Ya? Eh,
porque igual sé que me pasé en las otras, ni siquiera alcancé a terminarlas, así que está bien, para que tengan un poquito más de respiro, ¿ya? La prueba va a quedar por si acaso para la vuelta de vacaciones, ¿ya? Se las va a tomar, si no me equivoco, el doctor Gabriel, su profe de semi, ¿ya? Si es que no me consigo alguien más, ¿ya? Por si acaso, para que sepan. Y eso, ¿ya? Nos vemos en un ratito más, ¿ya? Ya, profe. Sep, podré dejar este aquí, está abierto, para que no se estén saliendo y entrando. Van a estar creando otro, o será necesario crear otro. Porque no tiene limitación. Se las dejo, lo voy a dejar abierto. Ya, por si acaso voy a estar sin en mute para que no se salgan por último. Dejen en mute su pantalla. Ok, Ya, profe. profe.